Bien, vale, muy buenas tardes a todos y todas las estudiantes, docentes y compañeros que en esta tarde nos están acompañando en este espacio de conferencia de la cadena de formación de la maestría en el programa de filosofía y la maestría en filosofía de la tecnología. Es un gusto estar con cada uno de ustedes en esta tarde. Hoy no tenemos el gran honor de estar acompañados por la profe Alicia Nolasco, quien pues nos va a estar compartiendo una ponencia con el título Conflictos bélicos internacionales en el siglo XXI. Alicia, en este momento quiero dar una pequeña semblanza, es maestra y licenciada en filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, y actualmente se encuentra cursando el doctorado en filosofía contemporánea en esa misma universidad. Bueno, para nosotros, la maestría en filosofía de la tecnología, es un honor contar con tu participación, Alicia, en este espacio en el que pues, vamos a estar acompañándonos con estudiantes y profes sobre ese tema tan interesante como son los conflictos bélicos en el siglo XXI. Entonces, siendo nomás, Alicia, te doy la palabra para que continúes con tu valioso aporte. Muchas gracias. Hola, muchísimo gusto. Eh, Quisiera primero saber si me escuchan bien, si no hay mucha interferencia. Por aquí cerca hay gente trabajando, entonces una constructora, no sé si el ruido pueda de pronto, Bien, bien, ¿no? te ¿Todo bien? escuchamos claro y nítido, no hay problema. Perfecto. Pues entonces agradezco muchísimo esta oportunidad. Siempre es un honor poder eh, hablar para personas que tienen la disponibilidad, se hacen de un tiempo para poder escucharnos. En este espacio, pues voy a compartirles un escrito que he estado trabajando para compartir con ustedes y la dinámica, no sé más o menos cómo vayamos a abordarlo. Yo tengo un escrito, tengo una presentación, no sé si de pronto haya preguntas, si se van a hacer eh, mientras yo les comparta lo que trabajé o si dejamos una oportunidad al final para la discusión. Sí, al final, me parece buena dinámica, metodología, Alicia. Al final abordamos preguntas, comentarios, inquietudes, algo que los eh, compañeros y asistentes quieran compartir. Me parece la dinámica. Muy bien. Bueno, pues entonces voy a dar lectura al trabajo que preparé y en algún momento vamos a comenzar a correr las diapositivas. Si me hace favor, profesor, eh, pues voy a dar inicio sin más. En su artículo, El perfil de los conflictos bélicos del siglo XXI, Vicens Fisas sostiene que en nuestra era tratamos con una nueva generación de conflictos, conflictos emergentes, pero también conflictos legados de otro tiempo, que han alcanzado otra complejidad y se han intensificado bajo las nuevas dinámicas geopolíticas, económicas y climáticas características de nuestro contexto global. Ahora bien, ¿cuál es el perfil que registran los conflictos bélicos internacionales hoy por hoy? ¿Cómo son los conflictos en la era global? Hagamos pues algunas precisiones terminológicas. Partimos de la conceptualización clásica de guerra de Karl von Clausewitz. Su definición es la siguiente: la guerra es un acto de violencia para obligar al contrario a hacer nuestra voluntad. En tal sentido, la guerra es fundamentalmente un acto de fuerza entre estados y también al interior de ellos. La reflexión de Clausewitz tiene todo el sentido en el contexto de las guerras de asedio,
donde las ciudades eran vistas como elementos defensivos y logísticos. Citando otra fuente, en la Real Academia Española localizamos una concepción similar. La palabra guerra designa la lucha entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Hoy, el concepto de guerra muestra nuevos matices y complejidades. Por ejemplo, para Germán Soprano, en su artículo Raymond Aron, Política, Estrategia y Formas de la Guerra Contemporánea, del 2019, los conflictos armados han sufrido una serie de transformaciones a partir del fin de la Guerra Fría, las cuales pueden ser mejor comprendidas desde el concepto de nuevas guerras. Situado sobre la segunda mitad del siglo XX, Raymond explica que hace un análisis de la Guerra Fría y propone el concepto de nuevas guerras para nombrar el panorama que planteaba este conflicto de un nuevo tipo de violencia organizada. Sin embargo, las circunstancias bélicas y tecnológicas de nuestro pasado reciente demandaron una nueva construcción conceptual. Así pues, en el contexto del siglo XX, por la coincidencia del combate en el interior de las ciudades de manera regular e intensiva y la utilización táctica de armas nucleares, es que británicos y estadounidenses pusieron un nuevo nombre al problema. Por el lado británico, se empezó a hablar de combate en zona urbanizada y operación en zona urbanizada. Desde el lado americano aparecían otras designaciones como operación militar en zona urbanizada y operación militar en terreno urbano. No obstante, estas expresiones solo identifican a la ciudad como un terreno más donde hacer la guerra, independientemente de otros factores o agentes como la población civil y la infraestructura urbana. En el siglo XXI, un nuevo cambio de paradigma en el panorama bélico era evidenciado por las invasiones de Afganistán e Irak. Fue en el contexto de la violencia desplegada contra la población civil y la infraestructura de ambas ciudades que el concepto de guerra urbana cobró relevancia. Sin embargo, no presentaba cambios sustanciales respecto a los nombres mencionados anteriormente, y su significación siguió la línea de combates desarrollados en el interior de las ciudades. El Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Cruz Roja Española, por ejemplo, sostiene hoy todavía que la guerra urbana no es un fenómeno nuevo, ya que las ciudades han sido escenario de violencia desde que los seres humanos comenzaron a construirlas. Lo cierto es que las ciudades no han sido siempre las mismas, y los conflictos bélicos menos aún. Las ciudades, desde sus orígenes, no han dejado de cambiar y de transformarse, y los conflictos con ellas. Germán Soprano nos hace ver que los conflictos armados en la era global expresan nuevas formas de confrontación que están regidas por el desarrollo tecnológico, militar y estratégico. Las acciones bélicas tienden al uso de tácticas, armas y ataques no convencionales, resaltando primordialmente comportamientos desestabilizadores. De ahí que los conflictos en la era global plantean categorías tales como guerras asimétricas, guerras red, terrorismo contemporáneo, guerras irregulares, conflictos híbridos, necesarias todas ellas para dar nuevos marcos de explicación a los fenómenos de violencia. Pero, ¿podemos hablar de guerra urbana en el ámbito de la conflictividad bélica contemporánea? Nuestra argumentación comienza por destacar que hoy por hoy los conflictos no toman a la ciudad como un terreno o escenario donde combatir, sino que la toman deliberadamente como objetivo militar. El intento más riguroso por comprender teóricamente la violencia organizada contra entornos urbanos en contextos bélicos es obra de Martin Coward, concretamente en su tesis doctoral titulada Urbicide, The Politics of Urban Destruction, publicada en el año 2008. Aquí la violencia dirigida contra la ciudad se entiende bajo el concepto de urbicidio, como un nuevo paradigma bélico, una forma de violencia que atenta contra la condición urbana, que presenta unas dinámicas nuevas de destrucción violenta e intensiva a gran escala de la ciudad en su materia edificada, con tecnologías novedosas y cada vez más especializadas. Como escribe Stephen Graham, la estrategia militar occidental ha estado durante mucho tiempo basada en eludir el combate urbano y en el recurso a los ataques aéreos como método para doblegar a las grandes conurbaciones. Pero hoy esta situación se ha invertido
y las ciudades se consideran como blancos, no como campos de batalla. Consideremos el conflicto bélico de Ucrania, iniciado en el año 2022, y el conflicto en Gaza, que se intensificó desde el 7 de octubre del 2023, como casos paradigmáticos en la exploración de un nuevo clima bélico, confirmándose una vez más la naturaleza cambiante del fenómeno de la guerra. Intensos ataques aéreos con misiles de crucero y drones han devastado ciudades ucranianas como Mariupol, donde el daño y la destrucción alcanzaron hasta el 90% de sus edificios y el 60% de las casas particulares, y unas 350.000 personas fueron obligadas a abandonar la ciudad, de una población anterior a la guerra de 430.000 habitantes. En el caso de Gaza, se contabilizan 67.000 asesinados y se estima que más del 90% de las viviendas están dañadas o destruidas. Los sistemas de salud, agua, saneamiento e higiene han colapsado. Expertos respaldados por la ONU afirman que hay hambruna en esta ciudad. ¿No debería este suceso alterar las conversaciones habituales sobre los conflictos bélicos urbanos contemporáneos y su impacto en las ciudades? Si me haces un favor de cambiar las diapositivas. Bueno, en la primera imagen que vimos, teníamos un bloque de edificios de la ciudad de Mariupol que fueron bombardeados e incendiados, y pues vemos que las personas están en las cercanías, pero estos edificios han quedado completamente obsoletos, inhabitables. En la siguiente imagen podemos ver lo que es la ciudad de Jersón, que ha sido pues reducida a ras de suelo. No hay más edificaciones. De hecho, hay un nuevo plan urbanístico para reconstruir la ciudad, pero contraria a los patrones urbanos que contemplaba la ciudad de Jersón originariamente. Lo que propone este nuevo plan urbanístico es que donde había casas, ahora se encuentren semáforos o calles. Es decir, una inversión completa de un patronaje ucraniano. Ahora se está remodelando, se está tratando de reconstruir la ciudad a partir de un imaginario pues ruso. Estas dos imágenes, como pueden ver, pues muestran la destrucción de ambas ciudades ucranianas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Lo que tenemos aquí son unas imágenes que he rescatado, recogido de una infografía que hace la BBC, un recorrido fotográfico satelital de la destrucción, los niveles de destrucción que han alcanzado la ciudad de Gaza. Como pueden ver, esos puntitos rojos van cambiando y hacen referencia precisamente al nivel de destrucción que ha alcanzado desde el 11 o 12 de octubre, no veo bien la imagen, 12 de octubre del 2023, hasta la fecha de hoy. Si pasamos a la siguiente imagen, aquí pueden ver los alcances de la destrucción que ha llevado a cabo el Estado israelí, y pues es una imagen perturbadora de los alcances que ha tenido este conflicto, específicamente por esta transformación a la que he hecho alusión en la ingeniería militar, sobre todo en ese imaginario tecnológico para la destrucción y la aplicación de la violencia a escalas masivas. Si pasamos a la siguiente. Bueno, aquí hay una imagen del desplazamiento masivo, otra de las consecuencias de estos conflictos, y lo que he señalado ahora un poco en el texto es el hecho de que los nuevos conflictos pues han cambiado de objetivo, ya no tienen como objetivo directo a la población civil, sino que a la ciudad en su infraestructura. Y lo que ha ocasionado es que a través de la destrucción de la infraestructura se está destruyendo también a estas personas, al provocar
sus muertes y los desplazamientos porque no tienen ya un hogar donde habitar, donde resguardarse, donde protegerse de esta violencia que se ha desplegado pues, sobre su entorno urbano. La siguiente, por favor. Ahí estamos bien, ahí lo dejamos. Voy a continuar un poco con la lectura y ahí dejamos esto. Consideremos, pues, que Ucrania y Gaza no son casos aislados. Stephen Graham, en Teoría y Práctica del Urbicidio, un texto del año 2003, hacía referencia a la transformación de los conflictos. El texto se concentra en un evento particular. En abril de 2002, el ejército israelí arrasó con bulldozers un área de 40.000 metros cuadrados en el centro del campo de refugiados de Jenin, en el norte de Cisjordania. Un informe de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo narró que los enfrentamientos llevaron a la muerte de al menos 52 palestinos. Aproximadamente 150 edificios fueron destruidos y muchos otros quedaron dañados. Alrededor de 435 familias perdieron sus hogares. A pesar de que los planes de reconstrucción se pusieron en marcha, las continuas incursiones militares, toques de queda, los cierres israelíes de campamento y las amenazas de grupos armados palestinos plantearon serios obstáculos a la reconstrucción. Graham recoge que en esa operación de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel acribillaron a balazos los depósitos de agua, bombardearon e interfirieron las comunicaciones electrónicas, levantaron y arruinaron las carreteras, volaron los transformadores eléctricos, hicieron trizas los ordenadores y robaron los discos duros. Destruyeron a su paso cuantos símbolos culturales u burocráticos del protoestado palestino encontraron. Los daños financieros a la infraestructura desde esa primera ofensiva importante se han evaluado en unos 360 millones de dólares. En ese sentido, los conflictos bélicos internacionales se caracterizan por una destrucción deliberada de las ciudades, un fenómeno íntimamente relacionado al desarrollo de la tecnología armamentística, la relevancia de los espacios urbanos y el proceso global de la geopolítica contemporánea. Decisivas resultan, pues, las capacidades terrestres y aéreas de los actores bélicos, armas antitanques, drones, artillería, tanques, misiles, cohetes de lanzamiento múltiple, equipos de ingeniería, defensa antiaérea y apoyo aéreo. La violencia intencional y sistemática ejercida contra una ciudad en contextos de conflicto bélico, cuyo objetivo primordial es la aniquilación de las estructuras de habitación, cualidad existencial del habitar con otros. Esta violencia directa contra las estructuras físicas atenta contra la ciudad desde sus cimientos. Los edificios significan, entre otras cosas, estructuras de relación e interacción cruciales necesarias para la vida en conjunto de una ciudad, tanto si son casas, carreteras, museos, hospitales, parques. La edificación está destinada a una función de tipo vital, esto es, para el habitar, en el seno de la voluntad colectiva de crear ambientes duraderos donde poder ser con otros. Por tanto, la ciudad encarna en la interacción entre sus habitantes y sus edificios, emanando un modo específico de vida que necesita de su entorno construido para ser. Mediante la aguda combinación de ingeniería y tecnología armamentística, destruye violentamente la cotidianidad de una ciudad. Nada lo explica con mayor precisión que la etiqueta de alta precisión que acompaña la producción de armas que tienen como blanco estructuras fijas de las ciudades. De modo que los conflictos en una ciudad provocan sufrimientos que no podemos pasar desapercibidos. Tal como escribe Giovanni Palasma, en una casa o en un bloque de viviendas demolido, hay una extraña melancolía que pone de manifiesto huellas y cicatrices de las vidas íntimas expuestas a la mirada pública. Los restos de los cimientos o la chimenea de una casa en ruinas o quemada, medio enterrada entre la hierba, conmueven por su melancolía.
La ternura de la experiencia resulta del hecho de que no nos imaginamos la casa ausente, sino el hogar, la vida y la fe de sus habitantes. Si pasamos a la siguiente. Bueno, aquí hay un contraste. Como pudieron notar, hago referencia a un estudio de caso de 2002, cuando las fuerzas israelíes ingresaron al campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania, y devastaron el entorno de los palestinos. En la primera imagen teníamos la imagen de este campamento, una vida bastante normal, que parece una ciudad, ¿no? El nombre de campo de refugiados pareciera quedarle extraño, porque realmente el entorno o lo que se alcanza a percibir en esa imagen, pues es un lugar muy similar a una ciudad, que nadie se imaginaría que eso es un campo de refugiados, pero el nombre pues lo recibe a partir de que se consideran asentamientos irregulares. Entonces, después de la intervención, así luce este campamento, y es un poco de lo que estaba haciendo su reflexión este urbanista Graham respecto a la necesidad y a la importancia que tiene el entorno que hemos construido para habitar, no solamente familiarmente, sino habitar con otros. Es decir, el entorno alcanza otras dimensiones de colaboración y de satisfacción que pues se va tejiendo entre el espacio mismo y los elementos que articulan ese entorno que hemos construido. Ahora, aquí tenemos una imagen de un bulldozer, que es una de las herramientas que ha servido al Estado de Israel para poder barrer con los asentamientos palestinos. Aquí hay una descripción. Ya no es simplemente una máquina, un aparato, sino que es un arma. El bulldozer se convierte en un arma, se transforma en un arma para demoler bloques enteros de edificios, y de esa manera evitar que un asentamiento o un posible asentamiento tenga lugar en el futuro. Como pueden notar, esta es una de las caracterizaciones que se hacen de esta arma, en una de las páginas, que es de Mustang, y las características con las que se vende, pues son completamente de un lenguaje agresivo, de un lenguaje violento, un lenguaje bélico. El bulldozer consta, nos dice ahí, de un vástago simple que llaman destripador, de un vástago de rasgado profundo que es un desgarrador, de un alicate y de una cuchilla. Un campesino pues no usaría esta máquina, o en la construcción dudo que se publique esta información, porque estos equipos los compra o los adquiere principalmente el Estado de Israel. Ahora, como pueden ver, por el lado del conflicto en Gaza, pues tenemos un arma sumamente letal, que es el bulldozer, y por el lado ucraniano tenemos otra arma, que es el dron. Entonces, lo que vemos es una transformación
del arma, una transformación de la ingeniería bélica que se está adaptando a la forma en la que funciona u opera la ciudad, porque los conflictos en el horizonte contemporáneo se tienen que adaptar a la forma de vida contemporánea, que es prevalentemente urbana. Este es un testimonio de Ariel Sharon, que era conocido como el bulldozer. Este señor se encargó de arrasar, de barrer los edificios de un vecindario palestino, y sorprende la manera en la que se le da la destrucción. Este señor en algún momento pues decía que para él era más, no sé si decirlo fácil, sino el hecho de que el alcance de destruir los hogares palestinos, los alcances eran mayores a matar palestinos directamente. Para él, destruir los hogares era una forma de impactar más gravemente a la comunidad palestina que matar a personas directamente. De hecho, una de las transformaciones del conflicto en Gaza puede ser percibido a través de este mecanismo nuevo de destrucción. En 1900, me parece que es en 1982, cuando Israel intenta atacar el Líbano, asedia la ciudad, pero las armas estaban dirigidas a las personas. Entonces estaban matando personas y era digamos, un conflicto más rústico en el hecho de que pues todavía se veía este enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Entonces se iba en búsqueda de personas, se asesinaban personas, pero ocurrió algo aquí sorprendente, y es que la ONU intervino y los israelíes las Fuerzas Armadas israelíes, las FDI, fueron expulsadas de territorio libanés, y fue allí donde los israelíes entendieron o comprendieron que matando personas se les reprochaba internacionalmente y se les veía como una mala imagen. Entonces transformaron su manera de concebir el conflicto y apostaron por la producción de armas dirigidas a aquello por lo que nadie se interesa, que son las edificaciones, porque creemos que las edificaciones pues son materia muerta, piedra, roca, cosas entre las cosas que no tienen vida, y entonces poco nos interesan. Cuando Israel se da cuenta de esto, pues prefiere atacar las infraestructuras que a nadie le importan, y entonces a través del daño a la infraestructura se daña también a las personas, a los palestinos. Lo pueden ver en las imágenes de los éxodos masivos, de las muertes masivas en las calles, y en demás imágenes o videos o formas en las que se ha recuperado la destrucción que se ha estado llevando a cabo en Gaza y en Ucrania, que son los conflictos bélicos internacionales que más han impactado a nivel global por su letalidad, por su nivel de destrucción, por sus alcances. Entonces, ya para cerrar, pues me gustaría recuperar algunos puntos y de manera general decirles que pues una caracterización de estos conflictos es que hoy por hoy provocan sufrimiento humano a gran escala,
se caracterizan sobre todo por su intensificación y por su desestabilización. El tema aquí es que en una guerra convencional de un enfrentamiento de dos estados organizados, pues se buscarían naturalmente una victoria, pero los conflictos que no tienen los actores o los participantes de manera clara, pues lo único que se busca es la desestabilización y recoger los frutos de ese conflicto. Entonces, de mi parte sería eso, y si quieren pasamos a la discusión. Vale, gracias, muchas gracias, profe Alicia, por este panorama tan interesante que nos presentas, como son pues toda esta serie de conflictos que en esos momentos se están vivenciando, ¿no? En gran parte eh, de, de esos países. Y bien, yo sí quisiera que algún comentario por parte de los asistentes, algunas precisiones que quisieran hacer o que podemos profundizar de ese tema tan interesante de los conflictos bélicos en el siglo XXI. No sé si hay preguntas, muchachos, para hacer o comentarios al respecto. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no, hay un comentario, pues sí, que decía pues que la guerra hay entre dos estados, pues bueno, aquí este caso de Israel es como un caso especial, ¿no? Que pues no está realmente reconocido como un estado, pero bueno, algunos países sí lo han reconocido, ¿no? Es como un caso especial esa guerra ahí con Palestina, ¿no? ¿Quién habló? Ah, buenas, con John Jairo. Hola, Jairo. Hola, Jairo. Sí, gracias. Precisamente a eso atiende el título de este trabajo, de esta presentación, el hecho de llamarlo conflictos bélicos internacionales y no guerra. Parto de esta noción porque en una revisión del concepto de guerra, pues nos dimos cuenta de que no nos alcanza para describir la situación bélica global. Por eso hacía un recorrido entre las diversas conceptualizaciones que se han hecho desde el siglo XX hasta nuestros días para poder entender los cambios y transformaciones no solo del concepto, sino de nuestras realidades mismas. El hecho de que una guerra convencional podría considerarse hasta el periodo de posguerra. Las dos grandes guerras mundiales cabrían en ese concepto de guerra porque tenemos dos estados reconocidos, organizados, que cuentan con la fuerza militar para poder enfrentarse en igual o menor medida, pero hay una respectiva simetría, por decirlo de alguna manera. En cambio, con la situación de Israel y de Palestina, tenemos a dos actores que no podemos, en el caso de Palestina, llamar un Estado. Entonces, aquí hay un conflicto entre dos actores en absoluta disimetría o asimetría. Tenemos a un señor poderoso que es Israel, que cuenta no solamente de manera singular con fuerzas militares y con todo un aparato militar para defenderse y atacar, sino que cuenta con alianzas internacionales para hacerlo. Entonces, en este conflicto podemos darnos cuenta que los actores no están revestidos con el mismo poder, con la misma fuerza y con la misma violencia. Uno está siendo machacado por el otro y la comunidad internacional ha mostrado preferencias por algunos. Entonces,
Esto es un poco de lo que caracteriza a los conflictos hoy por hoy y que los vuelve más complejos a la hora de abordarlos y a la hora de resolverlos, de intentar su resolución, porque no se trata de una resolución a la que puedan llegar a acordar estos dos actores, sino que hay todo un aparato internacional de por medio que o se beneficia o no sabemos de qué manera están interviniendo y el conflicto pues perdura. De hecho, esa es otra de las características de los conflictos hoy por hoy, el hecho de que se extienden en el tiempo y no sabemos en qué momento va a llegar a un punto de mayor o menor algidez, pero según la publicidad que se le dé o no, estos conflictos o se pueden ir apagando o se pueden ir recrudeciendo o simple y sencillamente pueden quedarse congelados, como es el caso de Haití, por ejemplo. Sí, sí. Otra observación ahí, bueno, otro comentario digo, ahí con respecto a, pues, a llamarlo conflicto armado, llamarlo guerra, bueno, independientemente de que sean estados o no, estuve así haciendo una tarea con relación a eso, entonces investigaba que prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, muy poquitos países declaran una guerra formal, ¿no? Como con todo el formalismo y como se debe llamar, declaró la guerra, ¿no? Se hace como ese juego de lenguaje de manejarlo, que hacen lo mismo pero con otras palabras, ¿no? De llamarlo así sea conflicto armado, conflicto interno, operaciones militares, porque este hecho de tantas guerras que han habido, por ejemplo, la del Golfo Pérsico, la de Afganistán, todo eso es cuando fui a investigar, no, que eso no son guerras, ¿no? ¿Y cómo no son guerras, no? Porque es que no, para que sea una guerra tiene que haber dos estados, obviamente, pero tiene que haber una declaración formal de guerra. Pero obviamente eso tiene como unas connotaciones de armamento, de que no les pueden vender armamento a los países que están en guerra, bueno, y otro poco de cosas ahí. Entonces se hace ese manejo como el lenguaje de no llamarlos guerras, que no es una guerra, sino tratan ahí como de disminuirlo, es una operación militar, es un conflicto armado, pero realmente en el hecho lo que está pasando es una guerra, ¿no? Independientemente de cómo lo llamemos, ¿no? Porque imagínate, la Segunda Guerra para acá, ¿cuántas guerras de la Segunda Guerra para acá, sí, cuántas guerras no han habido? Pero formalmente, poquitas son declaradas, ¿no? Todo por eso, por como manejar esa filosofía del lenguaje, esos manejos de los lenguajes ahí. Listo, eso será. Sí, sí, Jairo, gracias. Mira, eh, llamarlo guerra, guerra urbana, guerras híbridas, conflictos híbridos, todo tiene su razón de ser. Es muy importante nombrar las cosas, saber nombrarlas. Hay realidades o fenómenos contemporáneos que no se ajustan a las realidades del pasado. Vivimos en un entorno global, en circunstancias tecnológicas, climáticas, económicas y geopolíticas distintas, por ejemplo, de un siglo XX. Entonces, hoy, por ejemplo, lo que yo les decía es que tenemos como armas bélicas un dron y un bulldozer. Esto te habla del cambio de paradigma bélico, te está hablando de que hay que renombrar la realidad. El hecho de que lo llamemos conflictos y no guerras tiene que ver con un momento específico de la historia, y es el hecho de que las guerras se sujetaban al derecho de gentes. Es decir, había un acuerdo institucionalizado para llevar a cabo la guerra, un procedimiento para llevar a cabo la guerra, y esto partía precisamente de la declaración de guerra. O sea, era como tal necesario que los dos estados hicieran
esta declaración de guerra. ¿Por qué? Porque se sujetaban al derecho de gentes y con ello había un código de conducta bélico que si tú te sobrepasabas de ese código, cometías crimen de guerra. Entonces, basado en el derecho de gentes, la guerra sí tenía un código y sí tenía que basarse en él, porque si no había sanciones. Los conflictos, hoy por hoy, aquí tengo esta diapositiva, no sé si la alcanzan a ver, pero nos hace referencia a que los conflictos, hoy por hoy, esos códigos de conducta bélico no existen más. No existe más y se puede hacer de todo. Nosotros, no recuerdo, ahora recuerdo la noticia por lo que estabas preguntando, no la tengo fresca, pero había una situación de tráfico de niñas ucranianas cuando recién había comenzado la guerra con Rusia. Entonces, son estas ventajas que también se comienzan a explotar y que nadie le pone límites porque los conflictos dan para todo. No hay ni un reconocimiento de que estoy enfrentándome a otro igual, a otro estado, y por ello mismo tampoco hay un reconocimiento de los civiles de que tienen una dignidad, y tampoco hay un reconocimiento de la dignidad del entorno que habitan estas personas que se ven envueltas en la violencia de un conflicto. No sé si me doy a explicar, o sea, es importante cómo llamemos las cosas, porque si lo seguimos llamando guerra, pues caemos en ese tipo de situaciones en los que, por ejemplo, exigimos que se castigue por crímenes de guerra, pero yo he seguido un poco el conflicto en Gaza y me parece que fue Portugal de los primeros países que solicitaron a la Corte Penal Internacional que se evaluara a Israel por estar cometiendo crímenes de guerra en Gaza contra la comunidad palestina, pero la Corte Penal Internacional no puede hacer mucho porque no estamos hablando de dos estados reconocidos. Entonces, allí hay unas situaciones de que cómo llamemos las cosas, pues va a tener como ciertos alcances de resolución o de permanencia y sumisión en un bucle de violencia que parece de momento imparable. Sí, sí, ahorita que me acuerdo de eso, que como lo llamemos, ahí están cómo se aborda. Me acuerdo aquí en Colombia hace tal vez 10, 15 años, había un debate precisamente nacional con respecto a eso de cómo se llamaba el conflicto con las FARC, si se llamaba un conflicto interno o una guerra de guerrilla. Bueno, no me acuerdo del otro nombre, pero nada más el hecho de darle conflicto interno, creo que se reconocía, da un reconocimiento político a las FARC de que ellos tenían como si ellos dominaran un pedazo del territorio, bueno, algo así más o menos, pero nada más cambiarle el nombre, entonces estaba el debate entre el Estado, bueno, el presidente en ese momento, y los otros que decían que era un conflicto interno, los otros que no eran un conflicto, pero era por eso, nada más el nombre implicaba un cambio de cómo se abordaba al otro, y lo que implicaba y lo que se podía usar. Listo, eso sería todo, gracias. Claro, porque sabes que hablar de guerra al interior de un Estado es extremar la hostilidad entre conciudadanos. Y eso a un Estado no conviene. O sea, esta idea de la hostilidad del enemigo, de fabricarte al enemigo, es factible en un horizonte de dos estados independientes, pero no es factible al interior de un estado, porque entonces te enfrentas a tus ciudadanos y eso es todavía más complejo. Entonces yo creo que de ahí viene un poco también el tema de hablar de conflictos y no de guerra, por el tema teórico que hay detrás del concepto, pero sí, qué bueno que lo anotas, Jairo, gracias.
Ahora, vale, muy interesante ese diálogo y esa reflexión sobre esos dos conceptos, ¿no? El concepto de conflicto bélico y de guerra. Bueno, en lo personal me queda una reflexión y es que, bueno, llámese conflicto bélico o guerra, cada uno, detrás de cada uno, pues hay unos impactos, ¿no? Hay pues eh, toda una dinámica que finalmente trae finalmente sobre las personas, en ese caso, pues, sobre la población civil y sobre los niños, pues, en ese caso, hablemos de humanidad, ¿no? Finalmente, todos estos conflictos o guerras finalmente atentan contra la vida, llámese guerra o conflicto. Ya Freud algo lo había adelantado de un texto muy bonito que se llama Consideraciones sobre la teoría de la guerra y de la muerte, un ensayo que un poco hace un análisis de, bueno, de cómo regresan los soldados después de la Segunda Guerra Mundial, un poco la estructura psicológica de cómo viene y cómo pues finalmente tienen una fuerte decepción ante la muerte y ante pues, la solución que como humanidad podíamos dar ya a un conflicto bélico o en ese caso pues, específicamente a una guerra, ¿no? Y eso es lo que finalmente trae todo esto, todo ese panorama o todo ese fenómeno, una decepción frente a todo lo que sucede, ¿no? Frente a todo este fenómeno de la guerra y de la muerte y pues, todas las violaciones que finalmente trae, ¿no? Y un poco lo decía Alicia cuando hacía mención de un concepto bien interesante que no lo había escuchado sobre creo que lo tienes por acá, sobre el urbicidio, ¿sí? Finalmente eso es lo que caracteriza hoy a ese tipo de conflictos, ¿no? Se busca arrasar no solo con ya el combate cuerpo a cuerpo, pero sino finalmente con las posibilidades mínimas de vida. Creo que aquí es como que el exterminio finalmente de todo vestigio de vida y que finalmente no quede nada. Yo creo que frente a eso queda esa sensación de ficción frente a cómo hemos evolucionado humanamente, pero finalmente cómo podemos solucionar todos nuestros problemas como humanos, que finalmente es lo que no hemos podido mediar a pesar de haber evolucionado como especie humana, haber evolucionado cognitiva, tecnológica, en todos los sentidos, pero finalmente pues, cómo solucionar esos conflictos humanos entre humanos sin implicar la muerte, la vida o el genocidio, como en esos momentos está sucediendo en esos países de Medio Oriente y Rusia, y también en nuestros países más cercanos, ¿no? Las guerras de narcotráfico, las guerras frente de delincuencia comunes y todo lo que sucede, finalmente eso implica todo un andamiaje y de pensar y reflexionar sobre estos fenómenos que impactan finalmente a nuestra humanidad. Era un poco lo que quería comentar. No sé si hay otro comentario de los estudiantes, Alicia, para ir un poco concluyendo. Diego, ¿escuchamos? Buenas tardes, profesores. No, excelente la ponencia. Sí, me encantó. No había tenido en cuenta ese concepto, eso de que esa modalidad de guerra, ¿sí? De la guerra, que es prácticamente acabar físicamente una ciudad. Es Ujú. decir, que no exista ni siquiera el menor indicio de que existió esa ciudad. Sí es. Me parece que es nuevo, creo yo. ¿Mm? Otra cosa que también he visto y muy pocos han tomado en cuenta es el concepto de genocidio, que últimamente se está viendo, especialmente en los países de África, donde se están acabando prácticamente con etnias, las están exterminando literalmente por diferencias religiosas especialmente. Es un concepto que eso es algo que también he visto, que bueno, sí, muy pocos han tomado y muy poco interés le han
le han dado no solamente los políticos, sino también los medios de comunicación, que desde hace mucho tiempo están fallando en muchos aspectos. Y la otra es que prácticamente los organismos internacionales se están haciendo los de la vista gorda con este tipo de cosas. Y realmente la tecnología está jugando un papel crucial en todo este tipo de implementación bélica. Ya estamos mirando los drones, ya es la utilización de la inteligencia artificial para este tipo de operaciones. Entonces ya técnicamente es idea mía, ¿no? Pero ya estamos pasando como a otro nivel en ese aspecto, porque ya no se va a necesitar ni siquiera pilotos para poder manejar un avión. De hecho, no se necesitarían los aviones más avanzados que tienen, porque ya existirían implementaciones para que manejarían de una manera mucho más eficiente. Sí, que actuarían de una manera más técnica y mucho más eficiente, prácticamente sin fallas, cosa que sería también terrible. Entonces, sí está jugando un punto crucial, está jugando muchísimo la tecnología en eso. Estoy viendo eso. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Sí, desde luego me alegran tus comentarios, me alegra que lo que hayas identificado como las cuestiones principales que quise plantear, y es verdad que no hice alusión a este concepto de genocidio, porque pues este espacio es un poco limitado, el tema es muy amplio, pero sí lo he revisado y voy a hacer un breve apunte que no es bastante meditado, pero sí lo puedo hacer porque lo he revisado en cierta medida. El hecho aquí es que el genocidio, como bien apunta el nombre, refiere a una violencia contra un grupo de personas o un colectivo de personas por razones étnicas. Entonces, la violencia está dirigida por razones étnicas y esa violencia es o busca ser, una disculpa si escuchan esos ruidos, pero la violencia aquí busca ser letal, busca aniquilar seres humanos directamente por razones étnicas. Ahora, con la cuestión de urbicidio, comparten el mismo término, genocidio y urbicidio, el segundo término en su composición, en su estructura gramatical, un término en latín que es caedere, que es asesinar. Entonces, en genocidio se asesina por razones étnicas. Se busca aniquilar la sangre, o sea, genéticamente, en términos genéticos, se busca eliminar o aniquilar la sangre, o sea, las personas por razón de sangre, por razones étnicas, o sea, sanguíneas. Entonces, en el término urbicidio etimológicamente significa asesinar o matar la ciudad. Ahora, ¿qué es lo que se mata? Se mata una forma de vida que se llama urbanidad. Urbicidio es el asesinato de la urbe. La urbe como forma de vida singular o específica. Ya lo decía yo hace rato. La vida contemporánea, la forma de vida contemporánea es prevalentemente urbana. El 75 o 80% de la población mundial habita en ciudades. Entonces, el aparato bélico, la ingeniería bélica, se mueve en razón de esta forma de vida que es urbana
y atenta contra ella, contra esa condición. Es decir, la urbe no son las personas, los edificios, las plantas, las calles, no. La urbe es ese manojo, por así decirlo, o esa estructura relacional que se articula entre todos estos elementos. Por eso no tiene sentido pensar en que cuando hay un conflicto vale más la vida de las personas que los otros elementos que articulan, componen la ciudad, porque la ciudad no son estas cosas por separado, sino que la ciudad es esa unidad que se articula o se forma entre los edificios, las personas, las plantas, los animales, para pronto entre cuerpos humanos y no humanos. Es esta relación, o sea, la ciudad entendida como una unidad orgánica. La vida, cuando ustedes dicen vida, o sea, hablamos de una vida que se compone en la interrelación de todos estos elementos. Entonces, si nos decimos, ¿qué vale más, la vida de las personas o la vida de los edificios? No tiene sentido en esta concepción urbicida. Para el urbicida, para el bulldozer, por ejemplo, para este señor maquinista, ese señor que manejaba el bulldozer para barrer bloques de edificios, para él la ciudad es eso. O sea, la manera de destruir a las personas a través de sus hogares. O sea, hay una forma más discreta de matar a las personas y es a través de sus casas, de sus edificios, de sus hogares, de sus museos, de sus hospitales, de sus escuelas. Es una forma discreta, porque a la mayoría no nos importa lo material. Decimos que lo material se repone, y no es así. No es así. Cuando hay una idea simbólica de la ciudad, y es que ninguna ciudad es idéntica a otra. Sus materiales, sus patrones de construcción, su arquitectura, es esta, y si la barrieran hoy, mañana lo que se levante en su lugar no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque esta forma de vida humana ha sido una construcción histórica intergeneracional. Nuestras generaciones han abonado a la construcción de esta forma de vida que no va a tener una reproducción igual el día de mañana. Por ejemplo, no es lo mismo que si hoy derrumban un museo por un bombardeo, el día de mañana coloquen una placa y que diga que allí hubo un museo, pues yo creo que el nivel de simbolismo que tenía antaño, pues no se va a recoger en una placa, porque sabemos que culturalmente o simbólicamente todo lo que guarda ese espacio, pues no va a ser recuperado. Entonces, cuando muere un edificio, más bien, cuando se mata un edificio, se mata una forma de vida. No se está demoliendo o destruyendo piedra sobre piedra o ese ente ahí material, sino que se está destruyendo una forma de vida muy concreta, que es el hábitat humano. Vale, interesante esa reflexión sobre el arrasar, bueno, yo lo llamo exterminar la vida, ¿no? Anteriormente, pues, se, se envenenaban los ríos, las fuentes hídricas, las tierras y todo eso, ¿no? Pero ya vemos que hoy se ha avanzado con la tecnología y todo esto lo que implica esos conflictos bélicos, más que todo, que han pasado de, de lo rural, en ese caso, a lo más urbano en ese sentido, ¿no? Entonces es interesante, profe Alicia, por estarnos compartiendo
esa experiencia y todo ese trabajo que estás desarrollando en tus estudios doctorales. La verdad es que eh, nos aporta mucho a ese curso. Se llama pues discurso ético, político y técnicas, un curso de la maestría de la filosofía y la tecnología que estamos desarrollando en estos momentos y que hace un valioso aporte sobre esos discursos bélicos que se dan en el siglo XXI. En estos momentos, entonces, Alicia, agradeciendo por tu valiosa participación y también a los eh, estudiantes y compañeros que estuvieron conectados hasta este momento en ese espacio valioso y agradeciendo que estén acá en esa ponencia de la profe Alicia. Entonces, No, gracias a siendo, ustedes, el espacio y el tiempo regalado, de verdad, muchas no, gracias. gracias a ti por compartirnos esta experiencia y estos avances investigativos que estás teniendo y bueno, esperemos volvernos en un nuevo espacio a encontrar y seguir compartiendo estos espacios y estos debates tan interesantes. Gracias, gracias. Bueno, gracias Alicia, un abrazo y bueno, estaremos viéndonos en un próximo encuentro. Un abrazo y bueno, buena tarde y buen fin Hasta de luego. semana a todos. Chao.